Buenas noches compañeros de cálculo 3. El tema que vamos a tocar ahora es la aplicación del vector gradiente en la ingeniería. Nuestro docente es profesor Roger Abel Montoya Jiménez. Los integrantes del curso son Atalaya Portal Mayra Yoseli, Pasapera Honorio Edson Paolo, Ortiz Ruiz Rafael Antonio, Sánchez Iglesias Francis Miguel. Aplicación del vector gradiente a la ingeniería. Teniendo un poco el criterio de la gradiente, el vector gradiente es una generalización multivariable de la derivada. El gradiente es una función de valor vectorial, a diferencia de una derivada que es una función de valor escalar. Al igual de la derivada, el gradiente representa la pendiente de la línea tangente a la gráfica de una función. La fórmula que nosotros vamos a emplear es la direccional del vector u de una función p es igual a la gradiente de una función p por el vector u. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Tenemos un trabajo de movimiento de tierras donde al ingeniero que está a cargo le piden solucionar lo siguiente. Un muro de contención requiere una construcción diferente a la pared común que debe soportar el empuje del terreno que tiene a volcarlo o deslizarlo. Esto hace necesario un cimiento mucho mayor, un número bastante grande de varillas, bloques más gruesos rellenos con concreto y drenajes, lo cual hace cara a la construcción. Por ello, se pide disminuir la gradiente para optimizar los costos de dicha construcción. Indicamos la gradiente en el plano. En este caso vemos aplicar las fórmulas de la gradiente. En el plano x y y está compuesto por las dos variables x y y en la función r cuadrado. La función x, y va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta función determinaremos para dar solución a la gradiente. Entonces tenemos la función y solicitan calcular la gradiente en los puntos P y Q de la función xy, que va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Para encontrar el vector u, restamos q de p. El vector u va a ser igual a 2,2 menos 2,1. El vector u va a ser igual a 0,1. La variación de la función 2,1 va a ser igual a la derivada de la función 2,1 sobre la derivada de x más la derivada de la función 2,1 sobre la derivada de y. Encontramos la primera coordenada de x. Para poder encontrar la primera coordenada de x, vamos a desarrollar la derivada de la función de x, y sobre la derivada de x, que esto va a ser igual a x cuadrado. Siguiendo la regla de la cadena, tenemos que la derivada de la función en el punto P es igual a la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de x, que aplicando va a ser igual a 2x. Reemplazando la función, la derivada de la función de 2,1 o p sobre la derivada de x va a ser igual a 2,2. 2 por 2, perdón. Desarrollando la derivada de la función de p sobre la derivada de x va a ser igual a 4. En este caso encontramos la primera coordenada de x, que sería 4.
encontramos la segunda coordenada de y. La segunda coordenada de y vamos a encontrar de una forma muy similar. La derivada de la función de x, y sobre la derivada de y va a ser igual a y cuadrado. Aplicando la regla de la cadena también, la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de y va a ser igual a 2y. Reemplazando la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de y va a ser igual a 2 por 1. Resolviendo esto, nos da que la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de y va a ser igual a 2. Reemplazando el vector gradiente de 2,1 o p va a ser igual a la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de x más la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de y esto nos va a dar que el vector gradiente de 2,1 o p va a ser igual a 4,2. En este caso lo que nosotros tenemos que aplicar es, vamos a tratar de encontrar q, la función para q. Entonces, el vector gradiente de la función 2,1 va a ser igual a la derivada de la función de 2,1 sobre derivada de x más la derivada de la función de 2,1 sobre la derivada de y. Encontramos entonces para q la primera coordenada x. Derivada de la función de x, y sobre la derivada de x va a ser igual a x cuadrado. A su vez, como hemos encontrado p, vamos a aplicar la regla de la cadena y nos dice que la derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de x va a ser igual a 2x. La derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de x va a ser igual a 2 por 2. Resolviendo nos da que la derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de x es igual a 4. Entonces hemos encontrado nuestro primer punto en x para q. Encontramos entonces nuestro segundo punto en y también para q. Nos dice que la derivada de la función de x, y sobre la derivada de y va a ser igual a y cuadrado. Nuevamente aplicamos la regla de la cadena y la derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de y va a ser igual a 2y. Reemplazando la derivada de la función 2,2 sobre la derivada de y va a ser igual a 2 por 2. Aplicando nos da que la derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de y va a ser igual a 4. Reemplazando nos da que el vector gradiente de la función 2,2 va a ser igual, 2,2 o q va a ser igual a la derivada de la función de 2,2 sobre la derivada de x más la derivada de la función 2,2 sobre la derivada de y eso nos va a dar que el vector gradiente de 2,2 o q va a ser igual a 4,4. Con esto resolveríamos el ejercicio que nos hemos planteado en el grupo. Gracias con todos.